Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase. Se recuerda que en la primera parte empezamos la unidad y vimos como una introducción al tema, ¿verdad? Los tipos de ondas, de acuerdo a la clasificación de acuerdo a su naturaleza, de cómo se forman u oscilan. Y por último también vimos de acuerdo a la dirección de propagación y de acuerdo a su ámbito de propagación, ¿verdad? O oscilación. Entonces, vamos a ver ahora las características que tiene un movimiento ondulatorio. Cabe resaltar algo, ¿de acuerdo? Las ondas son periódicas. ¿Qué quiere decir que son periódicas? Que cada cierto tiempo, cada cierta longitud, vuelven a comenzar. ¿Cómo creen ustedes que nos llega a nosotros la señal del cable? ¿Cómo creen ustedes que nos llega a nosotros la señal del celular, la señal de radio, la señal de internet? Si ustedes se fijan, las cajas de internet que nos ponen en nuestras casas siempre llevan una antena. Los vehículos siempre tienen una antena. Los radios siempre tienen una antena, aunque sea un pedazo de alambre, pero es una antena, porque como hoy todo es digital, va. Y el cable siempre tiene una antena. Si ustedes se fijan en los cerros, hay unas grandes antenas, ¿no? A esas se les llama antenas repetidoras. ¿Qué quiere decir? Que repiten la señal de la onda. Claro, las ondas que ellos utilizan son súper potentes, ¿de acuerdo? Pero también tienen una longitud determinada. Llegan a la antena repetidora, las capta la antena repetidora y las vuelve a enviar con fuerza, ¿de acuerdo? Para que logren llegar hasta la otra repetidora y nos llegue la señal del celular, nos llegue la señal de internet, la señal del cable, la señal de radio, la señal de televisión, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué características son estas? Veamos. Las características son la longitud de onda, lo vamos a simbolizar por la letra lambda. La longitud de onda, pues, es la distancia que existe entre dos puntos, ¿verdad? Y lo vamos a calcular como velocidad por período. La amplitud de onda es la mayor distancia, ¿no?, que puede alcanzar respecto de su equilibrio. La frecuencia es 1 entre el período, la longitud de onda la vamos a medir en metros, ¿ya? La frecuencia la vamos a medir en hertz. El período lo vamos a medir en oscilaciones, ¿ya? En oscilaciones, ¿ya? La velocidad de la onda la vamos a medir en metros por segundo. La cresta es la parte más alta de la onda, el valle es la parte más baja de la onda. Y en el caso de que tengamos una cuerda, vamos a sacar la densidad de la masa de la cuerda, que es masa sobre longitud, para poder sacar la velocidad, que es período, sobre la densidad lineal de masa, ¿de acuerdo? Estas son las características que vamos a ocupar, son las fórmulas que vamos a utilizar. Póngale ahí una pausa al video y cópielas, ¿de acuerdo? Va. ¿Cómo lo vamos a trabajar en los problemas? Veamos entonces. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo lo vamos a trabajar en los problemas. ¿De acuerdo, chicos? Veamos entonces. Número 1. Ok. En el primer problema nos dice, mire, un pescador está en reposo con su canoa en medio de un lago. Las ondas de agua lo golpean en la canoa. Llegan a razón de 65 en un minuto. Si una cresta se desplaza 15 metros en 6 segundos, determine la frecuencia, velocidad, longitud de ondas con que golpean la canoa en medio del lago. Ok. Entonces, vamos a calcular, nos piden la frecuencia en el literal A. Para calcular la frecuencia, como no tenemos el período, entonces vamos a utilizar la fórmula que es el número de oscilaciones entre el tiempo, ¿ok? Entre el tiempo que se tarda, ¿ya? Oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones son? 60. ¿Entre qué tiempo? En 6 segundos. Entonces esto nos da una frecuencia son 65. 65 entre 6 en un tiempo de 6 segundos. Entonces 65 entre 6, 10.83. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
10.83 hercios. Y esta es la frecuencia. ¿Qué más nos piden en el literal B? Nos piden, mire, la velocidad y la longitud. Ok. La velocidad, nosotros sabemos que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento? De 15 metros en un tiempo de 6 segundos. Entonces, 15 entre 6, ya, nos da 2.5 metros por segundo. Y lo último que nos piden es, mire, la longitud de la onda. Ok, longitud de onda. Dijimos que lambda, que era la longitud de onda, lambda lo íbamos a tener como velocidad por período. Ok, velocidad por período. Velocidad por período. El período es 1 sobre la frecuencia, se recuerda, ¿verdad? Entonces, la velocidad 2.5 por 1 entre 10.8. Entonces, la longitud sería 2.5 entre 10.8, nos da una longitud de 0.23 metros. ¿De acuerdo? De 0.23 metros. Va, y aquí están todo lo que nos pide, ¿verdad? O sea, si en dado caso no tenemos el período, que es lo que nos sucedió en este caso, la frecuencia la vamos a sacar como el número de oscilaciones entre tiempo. En este caso no teníamos el período directamente, pero nosotros sabemos que período es 1 entre la frecuencia, entonces sustituimos. ¿Estamos? Va, pégale una pausita al video y copia, ¿verdad? Vamos con el número 2. Número 2. Veamos qué nos dice el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, en el segundo problema que nos plantean, nos dice, mire, una estación de radio, ¿sí? De Gabriela tiene una frecuencia de 88.9 MHz. 88.9 MHz. ¿De acuerdo? Calcule la longitud de onda de dicha emisora si ésta se propaga en el aire con una velocidad de 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Kilómetros por segundo. Entonces, sabemos que es velocidad por frecuencia. ¿Ya? Ok. ¿Hay que hacer unas modificaciones? Sí, hay que hacer unas modificaciones. La frecuencia nos la dan en megahertz y la tenemos que pasar a hertz. Y un megahertz tiene 1.000.000 de hertz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y los 300.000 kilómetros por segundo hay que pasarlo a metros por segundo. Vamos a hacer una sola conversión. Entonces tenemos que es velocidad por frecuencia. Y la frecuencia ya la tenemos. Entonces, ¿cómo va? Velocidad entre frecuencia, perdón. Velocidad entre frecuencia, porque es velocidad por período, 1 sobre F, velocidad sobre F. Entonces, va a ser 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Por 1.000 metros, que tiene 1 kilómetro, entre, ¿sí? 88.9 MHz por 1.000.000 de hertz, que tiene 1 mega. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a dar 300.000 por 1.000, ¿sí? Entre 88.9 por 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Y eso nos da 3.37 metros. Entonces esto da 3.37 metros. Y esta es la longitud de onda. Insisto, y aquí se los voy a poner. Aquí se los voy a poner. Recordemos que 1 kilómetro tiene 1.000 metros y 1 megahertz tiene 1.000.000 de hercios o de hertz, como nosotros le conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en que vamos a ocupar las características y las fórmulas de las ondas. ¿De acuerdo? Estas dos clases han sido como la parte introductoria. Poco a poco vamos a ir avanzando en las ondas. Incluso vamos a ver sonido, vamos a ver reflexión, refracción de la luz, etc. ¿De acuerdo, chicos?
Bien, copie la clase, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.